Hola, buenas tardes. Vamos a continuar adorando al Señor. Hemos estado hablando de buscar la presencia del Señor, que si su presencia no va con nosotros, no vamos a ningún lado. Seguimos adorando al Señor y yo te invito a que adoremos, digamos que es un Dios de lo imposible, porque aún Dios se sigue perfeccionando, haciendo milagros, aún sigue tocando nuestras vidas, aún sigue sanando tu vida y es un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente. Dile a Él: Padre, te adoramos, bendito sea tu nombre. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Recibe esta adoración. Padre, yo te pido que tú vengas y yo declaro tu presencia, Señor. Declaro manifestada tu gloria, Señor. Declaro tu presencia. Declaro cielos abiertos, Señor. Declaro una atmósfera de tu Espíritu Santo. Una atmósfera de tu gloria, Señor. Una atmósfera, Señor, que transforma, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, porque tú lo mereces, Señor. Te damos gloria, Señor Jesús. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Jesucristo, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria, Señor, y te damos la honra, Señor. Tú la mereces, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Oh, te adoramos, te adoramos. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos. Oh, aleluya. Oh, lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor, tuyo lo es. Dios de lo imposible, soberano, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Oh, Dios de lo imposible, soberano, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria,
que rompió el poder de la muerte, que rompió las cadenas de maldad, porque no había forma de que el sepulcro lo retuviera, no, no había manera de que las ataduras lo detuvieran, no. Cuando muchos piensan que todo terminó, que no hay remedio, que no hay camino, que nadie puede abrir la puerta de la cárcel, yo te digo, yo soy el Dios de lo imposible, 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 Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Gloria. Tuya es toda la honra, tuya es toda la alabanza. Padre, que sea tu presencia, Señor, la que ministra nuestro corazón, Señor. Que seas tú el que hables a nuestro entendimiento, Padre. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón, Padre, para que recibamos esta palabra. Amén. Tenemos un Dios de lo imposible, un Dios grande, un Dios soberano, un Dios sublime. Y yo quiero que adoremos al Señor. Él nos ha llamado para adorarle. Y si tienes, vamos a leer la palabra del Señor en esta hermosa tarde. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8, dice la palabra del Señor: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. ¿Nos dio su qué? Su Espíritu Santo. Amén. Creo que todos hemos oído de este punto, y en muchos lugares muchas personas usan este texto. Y la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hemos estado hablando de buscar su presencia, hemos estado hablando este mes anterior del Espíritu Santo, del día del Pentecostés, y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Pero aún así está diciendo una verdad del Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál es la importancia de la santidad? Porque tenemos que ser santos. Primero, le servimos a un Dios santo. Veíamos que cuando Moisés estuvo cara a cara delante de la presencia del Señor, solamente vio las espaldas del Señor, porque si veía podía caer muerto. ¿Cuál es la importancia de la santidad? ¿Por qué tenemos que ser santos? Primero, porque le servimos a un Dios santo. La Biblia dice que somos templos del Dios vivo. Nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo, y Dios no habita en templos que estén sucios, dice la Biblia. Él habita en templos santos. Amén. La santidad en el día hoy es un tema muy difícil de hablar, porque hay mucha controversia. Para muchos puede ser un tema religioso, para otros puede ser un tema pues hasta ridículo de mencionar en estos tiempos, en estos siglos, pero para otros es un tema que como acusador, pero la Biblia no dice que es un acusador.
La Biblia dice que es un tema libertador, porque sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia es la que nos habla de vivir en santidad. Tanto hombres y mujeres que fueron escogidos por Dios aprendieron a luchar por vivir una vida agradable a Dios. ¿Y qué es santidad? La santidad quiere decir que estás apartado para una misión especialmente para Dios. Pero santidad también es vivir una vida fuera de pecado. Eso es santidad. Parece fácil, pero no lo es. Dios no camina con lo inmundo. Dios no camina con el pecado. Dios no camina con lo injusto. Dios no camina con la mentira. Dios no camina con el robo. Dios no camina con el orgullo o la soberbia. Dios no camina con vanidades. Dios no camina con mentirosos. Dios no camina con adúlteros, con fornicarios, etcétera, etcétera. Dios camina con santidad y con gente que se esfuerza a vivir santo delante de Dios. No por los méritos de ellos, sino por la dependencia de la fuerza de Dios. Porque por nosotros mismos jamás seríamos santos. No tenemos ni siquiera la capacidad ni la fuerza. Necesitamos al Espíritu de Dios, indudablemente en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice: hacer morir a las obras de la carne por el Espíritu. El Espíritu que nos ayuda. Hay una parte que hace el Espíritu de Dios y hay otra parte que la vas a hacer tú y yo. Cuando Satanás te tienta o viene una tentación de pecado, no es el Espíritu Santo que va a decir no lo hagas. Eres tú que tienes que decir no. No es el Espíritu Santo que va a tomar la decisión de no pecar, porque recuerda, Dios te ha dado un libre albedrío. Eres tú el que debes de tomar esa decisión de no pecar, de no ceder, para que más adelante no sea un problema para tu vida. Nuestro primer llamado en este mundo cristiano es vivir en santidad para Dios. Dios nos llamó a la santidad y nuestro primer llamado es ser santo. No es ser predicador, no es ser salmista o adorador, no es ser maestro, profeta, ni siquiera de tocar un instrumento, de ser un adorador. O nuestro primer llamado ante todo es ser santo. ¿Por qué? Porque de ahí va a partir Dios en lo que tiene que hacer. Dios no usa a lo que Él no le pertenece. No sé si usted me está entendiendo lo que estamos tratando de hablar. Muchas personas creen que su primer llamado es hacer milagros, que su primer llamado es hablar lenguas, que su primer llamado es predicar. Su primer llamado no es al pecado, su primer llamado es vivir en santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Este es un tema tan difícil de predicar, aún en el mundo tan moderno que se vive actualmente. ¿Por qué? Porque la gente tiene tanta libertad de hacer lo que quiera, que se ha llegado a creer que puede vivir como quiera y caminar con Dios. Y Dios ha dejado solo a la gente más grande que nosotros y le ha hecho entender que Él no va a dejar pasar por alto el pecado, porque acuérdense que Dios, su palabra dice: yo no puedo ser burlado. Que siempre va a sacar lo oculto, va a sacarlo a la luz. Dios, si te recuerdas cuando se le aparece a Josué, como cuando le dijo: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Vamos a leer qué dice Josué 1:5. Dios sigue hablando a nuestras vidas, sigue tocando nuestro corazón. Dios sigue hablando porque Él quiere que nos consagremos y que lo busquemos más en estos tiempos. Dice la palabra del Señor, que dice Josué 1:5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré ni te desampararé. O sea, nos está diciendo el Señor que Él va a estar con nosotros, así como estuvo con Moisés, y que no te va a desamparar, que no nos va a dejar, pero tú repartirás esta tierra, tú pasarás el Jordán y yo te mostraré mi gloria. Cuando hablábamos de Moisés la semana pasada, pero un día el pueblo hizo algo tomó un lingote de oro, cuando Moisés estuvo delante de la presencia del Señor, que lo hablábamos la semana pasada, y lo escondió, y eso trajo consecuencia, porque recuerden, tarde que temprano todo pecado va a salir a la luz, aunque sea lo más oculto. Dios dice que se apartó del pueblo por el pecado escondido. Dios quiere que nos santifiquemos, que nos humillemos, que buscamos su presencia, dejar todas las cosas, cosas que no le agradan a Dios, pecados, palabras, aún tu enojo, aún si murmuras, aún tus quejas, muchas cosas que a Dios no le agrada. A Josué lo dejó solo y a su pueblo amado lo dejó solo. El pueblo que vio caer maná del cielo, que vio su gloria, lo dejó solo. A David, si recuerdas, siendo el amado de Dios, dice la palabra que David era conforme al corazón del Señor, cometió un adulterio y Dios lo dejó solo. O sea, Dios se apartó. Dios se apartó de él y le hizo entender que lo amaba, pero que no iba a compartir su pecado, porque recordemos que la luz y la oscuridad no se llevan. O sea, que el pecado y la santidad no se llevan. Es como el agua y el aceite, o sea, no puedes compartir, no puedes porque el Señor, el Espíritu se va, que no iba a tolerar sus pecados escondidos. David tuvo que entender ese punto. Por eso es que al final de sus vidas cuando se estaba muriendo, y llamó a Salomón y le dijo: hijo, escucha esto. Cuando David estaba muriendo, le dijo: si me la dio con un corazón perfecto, pero escucha esto, búscalo. Le dio un consejo a su hijo, porque el día que tú lo dejes, él también te dejará a ti, diciéndole: nunca te apartes de él, porque el día que tú abandones al Señor, el Señor te dejará. Por eso hablábamos cuando Moisés decía: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo a derecha ni a la izquierda, porque no me vas a respaldar, no me van a salir las cosas bien, porque queremos hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Y esa fue la instrucción de David hacia su hijo Salomón: busca a Dios y vive para Dios. O sea, yo sé que usted puede estar escuchando esto por diferentes motivos. Venimos a adorarlo, venimos muchas veces a buscar su presencia y venimos a buscarlo a Él, pero Dios habla a nuestro corazón hoy. Sin santidad, ¿para qué quieres unción? Sin santidad, ¿para qué quieres hablar en lenguas? Sin santidad, ¿para qué quieres milagros? Sin santidad podrás tener todos los dones. ¿Para qué quiero que Dios me sane si al final me voy a morir y me voy a perder y me puedo ir al infierno, a una eterna condenación? Por eso es tan importante que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no está excluida ni de los grandes hombres de Dios, ni de los grandes ministros de Dios, ni de los grandes profetas, salmistas, etcétera, etcétera. La santidad, eso es para todos. Desde el mínimo hermano hasta el más grande, desde el más usado hasta el quizás menos usado. Sin santidad nadie verá al Señor en esta tierra. ¿Para qué me sirve tanto si no hay santidad? Mi mensaje no es es para exhortar un poco, es para que entendamos que Dios nos ama tanto que nos sigue hablando de la santidad. Amén. Que sin santidad no podemos saber. Las personas, cuando se les habla del pecado, pueden enumerar los pecados grandes y adulterio, fornicación, de muchos pecados, pero te voy a decir algo. Mucha gente dice: es que es un pecadito. No, pecado es pecado. ¿Y qué me puedes decir de la envidia que hay, del celo,
que hay muchos a veces hermanos que celan a otros, sus ministerios, o la envidia, o etcétera, etcétera, cuando debería sentir el gozo, entender que Dios usa a todos, que todos somos importantes en el reino del Señor, que hay gente también que es muy avariciosa, que hace injusticias, que roba, que explota, que hay negocios injustos, que buscan la manera de dañar a alguien. ¿A qué dimensión podemos hablar? Ahí no hay santidad, ahí no está el amor, porque Dios no comparte el pecado, o sea, Dios es enemigo del pecado, o sea, hagan de cuenta que no lo tolera, y el Señor, nosotros no podemos entrar a eso. Por ejemplo, si estamos en un trabajo y a lo mejor te dicen, mira, te voy a pagar más, pero vamos a mentir en esta circunstancia, no, porque ahí estamos pecando. Preferimos que mejor nos corran, pero hacer la voluntad de Dios, eso es santidad, o sea, no mentir, no hacer lo malo, porque piensan, pues, nadie nos ve. Y te voy a decir algo, aún hijos de Dios siguen haciendo estas cosas. Nehemías dice que los cielos fueron hechos de poder y que todo es de Él, así que Él decide lo que quiere hacerle y cómo hacerle. No debo envidiar ni gozarme, sino tengo que bendecir a otros. ¿Ok? Puedo bendecir a otros, y en el cual nosotros tenemos que vivir, ser santos para Él, ser santos para su presencia, obedecerle, bendecirle. Nosotros tenemos que ser portadores de bendición. No podemos caminar con un corazón sucio, no podemos caminar con un corazón en vanidad, no podemos caminar con un corazón lleno de adulterio, de fornicación, de raíz de amargura, con un corazón haciendo lo malo, pecado, hechicería, etcétera, etcétera, que no es justo, que no tiene misericordia, un corazón que no le importa la necesidad del otro. Señor, antes de tener iglesia, antes de ser apóstoles, antes de ser cristianos, lo primero, antes de ser predicadores, es ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo he visto gente con negocios, cristianos que hacen negocios, que hacen cosas que no le agradan a Dios. No hay justicia, siempre he visto esto, pero por eso nosotros tenemos que ser santos. Tenemos que hacer un lado a las cosas que Dios no le agrada, ser justos, dar legalidad a lo que es de parte de Dios. Dios cuida lo poco, lo mucho que ganes. Dios te va a multiplicar. Dios va a hacer las cosas. No podemos ver a Dios sin santidad. Estamos llamados a vivir en santidad. O sea, esta es nuestra tarea delante del Señor. Vamos a ver su palabra en Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Qué tan importante es buscar su presencia? ¿Qué tan importante es delante, que nuestras vestiduras no se manchen, que nuestras vestiduras estén limpias? Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, imagínate que desde el vientre, o sea, antes de que nosotros estuviéramos en este mundo, ya Él ya nos había elegido para que fuéramos santos y sin manchas, que nuestras vestiduras resplandezcan. Él nos escogió, Dios nos escogió para vivir en santidad, con un templo limpio y santo, será lleno de la presencia de Dios. O sea, que donde tú te pares, seas luz, que donde tú te pares se mueva la santidad de Dios, que la presencia de Dios, hacer lo bueno y hacer lo justo, lo que dice la palabra del Señor, porque Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a todo mundo, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce la intención de los corazones. Una vida santa es una vida elegible y disponible para ser llenada y ser usada por Dios. Dios no va a morar en templos sucios. Por eso, cuando recuerdas que antiguamente cuando el sacerdote iba delante de la presencia del Señor, recordarás, iba con unas campanitas, y si el sacerdote pues no estaba viendo algo, pues caía muerto y chum, lo jalaba. Hoy
quizás no caigas muerto, pero muchas veces el pecado va a traer una consecuencia. Hemos visto testimonios muy fuertes. Recuerdo de un predicador, escuché que Dios lo usaba de una forma tremenda, porque debemos recordar que los dones son irrevocables, ¿ok? Dios es grande, y Dios lo usaba y todo. Tenía se movía poderosamente en el altar, pero cayó en situaciones de adulterio y otras cosas, otros pecados ocultos, y él seguía así ministrando. Y Dios pues seguía el don y todo, pero pues Dios no puede ser burlado, ¿no? Hasta que un día esta persona, en el lugar donde se hospedaba, antes de salir, pues amaneció pues sin vida. O sea, Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios conoce nuestro corazón, por eso es necesario arrepentirnos, dar frutos dignos de arrepentimiento, pedirle perdón al Señor, humillarnos delante del Señor, porque el Señor está hablando a nuestras vidas, porque hay algo que está manchando nuestras vestiduras, hay algo que necesita ser restaurado, dejar el pecado para que Dios pueda vivir en nuestro. Yo sé que es algo quizás muy fuerte, la gente está acostumbrada a palabras quizás más lindas, pero muchas veces nos cuesta trabajo palabras de corrección, palabras de confrontación. Todos necesitamos puedo de lo que está misericordio, que no te quiere todo, no. Y Dios que muchas veces trata con las personas, no porque sea un Dios malo, es que Dios lo está permitiendo para salvar, para arrepentir, para decir, hay algo que yo quiero que yo te tengo así, porque yo quiero que pidas perdón por esto y por esto. Dios es bueno, Dios es grande, y Dios nos va procesando, y para ser salvos nos santifica. Podemos adorar al Señor. Dios nos escogió. Yo quiero que entiendas esto. O sea, estamos determinados para vivir en santidad. Nosotros no escogimos a Dios, sino que fuimos escogidos por Dios. Yo quiero que entiendas ese punto. O sea, Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Aún tú no estás en el éxito que quieres, aunque no estás en el máximo de tu vida, tienes algo maravilloso de Dios. Y dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Qué hermoso. Antes de que se hiciera la estrella, ya que Dios tenía un propósito contigo. Usted no está ahí por nada más. Fuiste escogido por Dios. Nos escogió para que fuésemos santos. Mira, hay cosas que tú sabes no contaminarte. Acuérdate de Daniel, que no se contaminó con la comida del rey, no bebió vino, aunque todo el mundo lo hacía. O sea, él se consagró, no se dobló, no dobló rodillas. Y muchas veces vas a estar en circunstancias que vas a tener que tomar una decisión, si agradar a Dios o agradar al hombre, quedar bien con los demás, quedar bien con los amigos, quedar bien con la gente, quedar bien con Dios. Los verdaderos santos son los que viven de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Esos son los santos. Antes de que seas grande, sé santo. Antes de que seas ungido, sé santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ofendemos tan fácilmente y perdemos tan fácilmente la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es santa. Estamos llenos de gente avariciosa, mentirosa, maliciosa, celosa, egoísta, con sentimientos, etcétera, etcétera. O que hay de estos que mal extorsionan,
o se pierde la unción que hay de los hombres celosos que ni siquiera dejan ir a quizás a la esposa a la iglesia, o gente que trae maldición a su casa. La Biblia dice que no podemos vivir así, porque sin santidad nadie verá a Dios. Como dice en 1 de Tesalonicenses 4:7, dice su palabra del Señor. Por eso es muy importante que tú y yo tomemos la decisión. Si hay cosas que no le agrada a Dios, tomar, y pues que todos los hacen en tu trabajo, pues yo no tomo, yo no voy, no queda, tenemos que marcar la diferencia, la santidad, mantenerse en santidad. 1 de Tesalonicenses dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. El que desecha esto, desecha a Dios. El que quiere vivir una vida sin santidad, le dice a Dios, pues lo desecha simplemente, diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero vivir en el lodo, yo quiero estar aquí, y aquí estoy bien, y aquí quiero estar en el pecado. Ok, entonces no es agradable delante del Señor. El que quiere vivir con Dios, una vida con Dios, pues mucha gente desecha a Dios por seguir en su pecado, por seguir en su concupiscencia. Pero el que quiere vivir una vida en santidad, Él nos ha dado un Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no mora ni se mueve en casas sucias, en templos sucios. Él se mueve y llena y usa tu vida en templos limpios. Y yo te voy a decir, he visto gente que dice, es que yo tengo la presencia de Dios, pero son envidiosos, pero son mentirosos, pero son avariciosos, muchas cosas. Yo tengo la presencia de Dios, pero siguen hablando con groserías. Yo tengo la presencia de Dios, pero hablan muy mal del otro. En esos días, cuando la presencia de Dios está en ti, eres la mejor persona, el mejor hijo, el mejor jefe, el mejor padre, el mejor cristiano, porque la presencia de Dios te va a santificar y te va a mostrar las cosas que tienes que soltar de tu vida. Cuando bajó Moisés, dice que su cara era resplandeciente. Cuando está en la presencia del Señor, hablábamos la semana pasada de la gracia, es la presencia del Señor en el cual vas a soltar tu odio, tu ira, te va a transformar Dios. Una vez que Dios está hablando con su Espíritu y dijo, yo soy santo, el Espíritu Santo, la palabra para ver al mundo, la revelación. Si tú quieres ser santo, quieres ver al Señor, tienes que ser santo. Él no va a mezclar lo inmundo, lo profano, ni respalda nada lo que es injusto. Todo lo que veas que sea injusto, no va a ser apoyado por Dios, no va a ser respaldado por Dios. Todo lo que se haga en contra de la palabra del Señor, no habrá respuesta. Como lo hablábamos cuando el Señor le hablaba a Moisés la vez pasada y les dijo a los hijos, no subirán solos, y es mejor no corrompernos para no perder la presencia de Dios. No te corrompas por perder la presencia del Dios. Lo que Dios te ha dado es porque a Él le ha placido. Cuídalo, valora. No te corrompas por nada ni por nada. Los tiempos son difíciles, cada día son más difíciles, pero la palabra nos ha advertido que no somos de este mundo, que somos extranjeros, pero nos ha dado las armas, que es la palabra, la oración, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Dios nos ha dado las armas para pelear. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es algo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Yo conozco mucha gente que habla lenguas, pero también tiene una lengua terrible. Habla por momentos que tendrás que tomar una decisión. Si tú anhelas la presencia de Dios, habrá cosas que te oponen entre tú y Él, pero tú tendrás que sacrificarte por tener la presencia, por honrarlo, por obedecerle. Hay cosas que te van a costar, pero va a valer la pena. Hay cosas que el Espíritu Santo te está memorizando, cosas que tienes que romper con ella, hábitos que tienes que romper, cosas que tienes que soltar en el nombre de Jesús. El Señor quiere que hoy seamos santos. Ahí cierra tus ojos, ahí delante de la presencia del Señor, y tráete a memoria todo aquello que no le ha agradado al Señor. Mientras adoramos al Señor,
La tierra canta, santo. Y los pecados que a Dios no le ha agradado, quizás has ofendido a alguien, quizás has hablado mal de alguien, quizás sigues haciendo lo que a Dios no le agrada, porque no solo pecados, adulterio, fornicación, también es maledicencias, todo lo que nos habla la palabra en Gálatas. Si todavía hay cosas en tu corazón, Dios quiere habitar en un templo limpio. Él quiere ser santo. Que Él dice que Él nos escogió desde la fundación de la tierra y te llamó santo. O sea, nuestra tarea es mantenernos en santidad. Nuestra tarea es mantenernos, porque hay cosas que querrán corromperte. Pero cuando tú tienes la presencia del Señor, cuando tú estás cimentado en la roca que es Cristo, que es la palabra del Señor, que no te va a mover ni marea, ni nada de lo que venga, te vas a mantener firme en la voluntad de Dios. Que todos los hagan bueno, que el mundo esté al revés, pero hay un manual que es la palabra de Dios. Que a lo bueno le van a llamar malo, y a lo malo le van a llamar bueno. Así que tú conoces la palabra del Señor y ser santos, aunque todo el mundo se burle o lo que sea. Dios está pidiendo humillación. Dios está pidiendo que pidamos perdón por nuestra tierra y que nos humillemos delante de Él, pidiendo perdón, porque Él nos vea a través de su gracia, que nos vea a través de su amor, que nos vea a través de su gloria. Él quiere sanar nuestras vidas. Él quiere sanar tu casa, Él quiere sanar tu familia, Él quiere sanar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposa. Él quiere sanar tu país, Él quiere sanar tu corazón, quiere sanar ese corazón. Si hay todavía amargura, si hay todavía algo ahí que el Señor quiere hacer, porque quiere que tus vestiduras estén limpias, porque si Él viene estemos listos para su presencia. Mantente delante de la voluntad de Dios. Mantente, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios no camina con lo inmundo, Dios no camina con el pecado, Dios no camina con lo injusto, Dios no camina con el orgullo, Dios no camina con el adulterio, con la hechicería. Dile: aquí estoy, Señor. Dile: aquí estoy para adorarte. Dile: aquí estoy para adorarte, Señor. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. Oh, rababase, urrababasanda la vaquia manso. Oh, ya te adoro. Que esta palabra toque tu vida, que esta palabra ahí toque tu corazón. Ahí, Señor, queremos estar delante de tu presencia, Padre, con vestiduras limpias, Señor, sin mancha, Señor. Que no perder la salvación, Padre Celestial. Que nos mantengamos a hacer tu voluntad, a hacer lo justo, a hacer lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es bueno, buen nombre, Espíritu Santo, porque hay virtud en ti, en ella, Señor. Te adoramos, Señor, cantamos: tú eres santo, Señor. La tierra canta. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos.
Gracias, Señor.